Hola amores, espero que estés re bien. He creado este chal para ti con mucho cariño. Yo se lo voy a regalar a una gran mujer, pero todas nos merecemos tener un complemento, una prenda así de bonita. Es atemporal, lo puedes tejer tanto si estás en invierno como si estás en verano. Es divertido, he procurado que no te aburras porque es un chal que va por secciones y entonces entretiene mucho porque estás pensando en acabar una sección y cómo será la otra, y también pues que aprendamos un poquito más, que esto siempre va bien. Y ahora te voy a contar más cositas, así que quédate conmigo este ratazo en este caso. Bien, lo primero que te tengo que contar es que he hecho el patrón escrito de este chal. Te dejaré el enlace en la descripción del vídeo y creo que es un patrón gratuito primero de todo y está suficientemente claro como para que con el vídeo y el patrón puedas hacer el chal perfectamente. He utilizado esta lana merino. Es una lana que yo ya tenía hace tiempo, no sé si todavía sigue existiendo, pero bueno, como cualquier merino, ¿eh? Es un merino superwash 100% lana. Tiene 125 metros en 50 gramos. O sea que cualquier merino con este metraje, pues os podéis hacer la idea del grueso que he utilizado. Pero lo podéis hacer en cualquier lana. Más gruesa, más fina, en algodón, no importa. Eso sí, el fabricante recomienda trabajar con unas agujas de 4 a 5, aunque es finita, ¿eh? Cualquier otro fabricante podría recomendar un 3, 3,5 perfectamente. Pero bueno, un 4 o 5 y yo lo he trabajado con un 5, que ya habéis visto que el tejido queda con mucha caída, abiertito y bien, ¿eh? O sea que no queda nada apretado. Yo he utilizado agujas de cable largo porque claro, el chal va creciendo, pero se puede hacer en agujas rectas, lo único que tendrás los puntos más apretados, pero nada más, ¿eh? No requiere de aguja circular para nada. El chal se empieza por aquí. Yo le he hecho un comienzo, ahora veréis, de 2 puntos porque me parece que queda perfecto. A veces con 3 puntos aquí hace como una forma que luego no puedes corregir, y con 2 puntos me parece que queda súper bien. O sea que vamos a montar 2 puntos. Lo voy a hacer con este color para que contraste más. Y voy a trabajar 12 vueltas con estos 2 puntos, punto derecho y ya está. He cambiado el cable a más corto porque era bastante incómodo, no lo necesito de momento tan largo. Bueno, pues este gurruñito así que parece eso, un gurruñito, es lo que tenemos que tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6 relieves o 6 carreritas. Esto es el otro extremo. Y ahora lo que vamos a hacer es recoger 6 puntos de este lado, uno por carrerita,
como mejor os vaya quedando. Aquí o aquí. En fin. Voy a probar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los dos que tenía en la aguja llevo 8. Y ahora aquí tengo que recoger 2. Por donde Dios me dé a entender, ¿eh? O sea, tampoco hace falta recogerlos por el mismo sitio que yo, o sea, como mejor te vaya. Si se complica un poco, pues con el ganchillo. 7 y 8. Y ya está. O sea que tengo que tener 10. Efectivamente, 10. Vale. Pues este es el montaje. Esto es lo que nos cuenta en el montaje. Montar 2 puntos, trabajar 12 vueltas, ya lo hemos hecho. En la vuelta número 13, que sería esta que acabamos de hacer, es cuando se recogen estos puntos. Y ahora te pone chal. O sea, ya empezamos con el chal. Esta es la vuelta número 13, que es cuando se recogen los puntos. Y ahora en la 14 vamos a hacer un punto doble, ¿eh? Y ahora ya de paso sabéis a lo que yo le llamo en el patrón punto doble, que es ni más ni menos que hacer el punto, devolverlo a la aguja y volverlo a tejer. ¿Por qué? Pues porque esto de aquí, que va a ser la parte de aquí del chal, pues no tire, ¿eh? Si aquí vamos haciendo siempre un punto doble, pues esto no pasará, como muchas veces nos pasa, que luego esto tira. Entonces yo he hecho todo el borde un punto doble al empezar. Ahora un derecho, porque el borde es de 2, un aumento, un punto por delante y el mismo por detrás, así. Y que sigas en punto derecho hasta 3 puntos antes del final. Pues bien, que cuando te queden 3 puntos en la aguja, hagas un aumento y 2 puntos. Porque el punto doble solo lo hacemos al inicio de vuelta. O sea que en esta vuelta he aumentado un punto al principio y un punto al final. 2, 4, 6, 8, 10 y ahora tengo 12. ¿De acuerdo? Vale, pues ya está. Ahora empezamos con la vuelta al derecho. La primera vuelta al derecho, y que te puedes marcar el derecho para saber siempre dónde tienes tu lado derecho. ¿Por qué? Pues porque los aumentos en la vuelta del derecho no son igual que en la del revés, pero siempre durante todo el chal son los mismos, ¿eh? O sea que una vez te quedas con el aumento ya no te tienes que preocupar, pero va bien saber si estás en la vuelta del derecho o en la del revés, porque en la vuelta del derecho vamos a hacer lo siguiente: un punto doble, esto siempre lo tejo, lo vuelvo a poner en la aguja y lo vuelvo a tejer, un punto doble, un derecho y 2 aumentos. En la vuelta del derecho van 2 aumentos al inicio y 2 aumentos al final, o sea, un aumento, 2 aumentos, y ahora sigo recto hasta 4 puntos antes del final, que es aquí, y hago 2 aumentos,
y 2 puntos al derecho, que son los de borde. ¿Sí? Otra vez en la vuelta del revés. Aquí punto doble. Un punto. Estoy en la vuelta del revés, pues un aumento. Hasta 3 puntos antes del final. Y aquí un aumento. Y 2 puntos al derecho. Lo voy a volver a hacer una vez más. Vuelta del derecho. Punto doble. Un punto. 2 aumentos. Y hasta 4 puntos antes del final. Y ahora 2 aumentos. Y los 2 de orilla. ¿Vale? Y ahora en la vuelta del revés, que no tengo el marcador, pues ya sé que es exactamente lo mismo, pero solo con un aumento. Por lo tanto, punto doble, un punto y ahora un aumento y hasta 3 puntos antes del final. Que es aquí. Entonces un aumento y 2 puntos. Ahora te dice que repitas la vuelta 1 y 2, o sea, la del derecho y la del revés, a punto derecho, hasta que tengas 6 relieves, ¿eh? Que es aquí. Este es el inicio, aquí hay 6 relieves. A ver, todo esto es más o menos, ¿eh? Si haces 7 no pasa nada, y si haces 5 tampoco. Es como aquí hago 6, pero si tú quieres hacer 7 te va a quedar más grande, en fin, que para nada es un chal con unas instrucciones súper cerradas que dices, oh, he hecho una vuelta más, ahora tengo que deshacer. No, 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 no. He hecho una vuelta más, pues porque mi chal tiene una vuelta más. No pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces aquí te dice que repitas esto hasta tener 6 relieves, siguiendo con los aumentos, igual que ya hemos dicho que son iguales, ¿eh? 4 puntos en la vuelta del derecho y 2 puntos en la del revés. Y entonces que hagas una vuelta de calados, ¿eh? Y ahora te voy a enseñar cómo es la vuelta de calados. Aunque no tengo 6 relieves, pero no importa. La vuelta de calados es: estamos en el lado derecho, podéis ir moviendo el marcador para no perder el derecho. Yo ahora tengo muy poquito, no lo tendría ni que haber movido, pero bueno, quiero decir, lo vais subiendo pues para no liaros. La vuelta de calados es punto doble, hemos dicho que esto es igual, ¿no? Pues punto doble, un punto, 2 aumentos, y ahora 2 puntos, 2 puntos juntos y una hebra. Toda la vuelta hasta 4 puntos antes del final.
O sea, hasta aquí me faltan 2 puntos que puedo hacer 2 puntos juntos y una hebra. ¿Que solo me queda uno? Pues lo tejo. Lo único que tengo que tener en cuenta es que siempre que haga 2 puntos juntos tengo que poner una hebra. Que aquí solo, por ejemplo, aquí hubieran 4 y aquí solo me quedará una, pues lo tejo al derecho y ningún problema. No puedo hacer un grupo de 2 juntos, no pasa nada. Pero aquí, pues justamente todo y que no he hecho las vueltas, pues me ha venido bien. Pues nada, 2 puntos juntos, una hebra, 2 aumentos y los 2 de orillo. Ya veis, he hecho lo mismo, solamente en el centro he hecho esto. La vuelta del revés, toda al derecho, como cualquier vuelta del revés normal de las que estamos haciendo. Punto doble, un punto, un aumento y todo al derecho hasta 3 puntos antes del final. Tres puntos antes del final, porque ya sabemos que aquí en la vuelta del revés lo que va es un aumento y 2 puntos. Esto es la vuelta de calados. Y ahora te dice que repitas otra vez 6 relieves a punto de musgo y 2 vueltas de calado. Ahora estaríamos en esta, la primera vuelta de calados, y te dice que hagas otra vez 6 vueltas, 6 relieves en punto bobo y otra vuelta de calados. Y seguidamente se hacen las vueltas cortas, que como veis aquí hay más tejido bobo, y conforme vamos haciendo así se va juntando hasta que aquí solo quedan los 2 de calado. ¿Lo veis? Bueno, pues ahora voy a hacer un par de vueltas más y os enseño cómo se hacen las vueltas cortas, que nadie se asuste porque es facilísimo. ¿De acuerdo? Pues va. Pues ahora supuestamente yo ya he hecho estas 2 repeticiones hasta llegar al punto calado. Y ahora voy a hacer las vueltas cortas. Esto que os enseñaba antes, que por aquí va a haber más punto bobo y se va a ir estrechando. Entonces aquí nos dice un punto doble, un derecho y 2 aumentos, lo mismo que he estado haciendo hasta ahora y que voy a repetir durante todo el chal hasta que se indique lo contrario. Pues estoy por mi lado del derecho, por lo tanto 2 aumentos al principio, 2 aumentos al final. Ahora dice 10 puntos al derecho. Envolver el siguiente punto, o sea, el que se queda, en la aguja izquierda, subimos el hilo, pasamos el punto, bajamos el hilo y lo volvemos a poner en la aguja y damos la vuelta. Aquí nos podemos poner un marcador conforme ya hemos hecho la primera vuelta corta. Esto es si queréis hacerlo, más que nada pues para tener una idea. Y seguimos con los puntos que queden hasta 3 puntos antes del final, porque estoy en la vuelta del revés. Y en la vuelta del revés, si os acordáis, llegamos hasta 3 puntos antes del final y hacemos un aumento y 2 puntos al derecho. Pues ya tenemos las 2 primeras vueltas de vueltas cortas, o sea, un relieve. ¿Veis?
Como aquí ya hay dos y aquí no, aquí solamente uno. Bien, pues ahora hacemos lo mismo, pero punto doble, un punto, dos aumentos y dos, y llegamos hasta el punto envuelto. Que ya se ve porque es el que hay antes de esta separación. Este es el punto envuelto, que ya se ve que está envuelto. Entonces lo tejemos y 9 más. Nueve. Podemos poner otro marcador. Más o menos es orientativo para saber las vueltas cortas que llevamos o así. Hemos tejido el envuelto y 9 más y ahora envolvemos el siguiente. Levantamos la hebra, bajamos la hebra, lo devolvemos a la aguja y damos la vuelta. Bajamos el hilo para trabajar al derecho y el punto ya queda envuelto. Si no queréis hacer lo del punto envuelto, ningún problema. Os quedará un caladito, como en la manta de 10 puntos que hacíamos, que dábamos la vuelta sin hacer nada más y simplemente lo que nos iba quedando era un caladito. Aquí mejor que no, porque así quedará como más limpio y no se mezclarán unos caladitos con otros, pero bueno, si se os hace mucho lío, pues que tampoco pasa nada. Estamos en la vuelta del revés, de vuelta, o sea que hasta 3 puntos antes del final. Y 3 puntos antes del final hacemos el aumento correspondiente y los 2 de orillo. Ya tenemos 2, ¿veis? Aquí se ven como 3 carreritas y aquí ya ninguna, que es lo que va haciendo esta forma. Lo hago una vez más, punto doble, un punto más y como estoy en la vuelta del derecho, 2 aumentos. Llego hasta el punto envuelto, que como he puesto marcador ya sé más o menos hasta dónde puedo ir tranquila, dijéramos. Este era el primero, ya está muy abajo, este no es. Voy al siguiente. Y aquí lo busco, ya sabemos que es el de antes de donde se abre el tejido. ¿Eh? O sea que lo tejo. Es este, perfectamente se ve que está envuelto, ¿eh? Es como si llevara puesta una bufanda. Tejo este y 9 más. Pongo un marcador aquí. Nueve más y ahora envuelvo el que se va a quedar, ¿eh? Levanto el hilo, bajo el hilo y lo devuelvo a la aguja izquierda. Y ahora doy la vuelta, bajo el hilo porque voy del derecho y voy a llegar hasta el final de la vuelta, 3 puntos antes del final, porque estoy en el lado del revés.
3 puntos antes del final, un aumento y los 2 de orillo. Pues ahora lo voy a hacer una vez más, tal cual, o sea, cuando llegue al punto envuelto, que es este, voy a trabajar 9 puntos más y a dar la vuelta. En el patrón dice que esto lo hagas 8 veces. Tiene su lógica porque como yo no he hecho todas las vueltas, pues no tengo todo el ancho. Pero igual que estamos haciendo hasta ahora, 8 veces. Yo voy a hacer el próximo y vemos cómo continuamos. Bien, pues yo ya terminé, hice 1, 2, 3 y 4. En el patrón pone la primera y 8 más, o sea que deben ser 9 veces. Me parece que antes os he dicho 8. Mentira. Bien, pues ya está. ¿Veis? Ahora esto en realidad es así. Y veis, este lado ya se ve que va haciendo una forma más larga que este. Y el dibujo pues también hace esta forma. Ahora aquí haríamos otra vuelta de calados. 6 vueltas de relieve. Y luego haríamos otra parte de vueltas cortas, pero como ya tendríamos muchos más puntos, las haríamos exactamente igual que las hemos hecho, pero podríamos repetir 14 veces. Como veis aquí en la última, a mí me faltaban unos puntos para llegar al final. Esto no importa, como si os quedáis aquí. O sea, no tiene mayor importancia. Lo que es bonito es que ahora, pues al verse el calado, aquí, en el chal se ve más trozo, pues se ve una forma diferente. Pues entonces esto sería esto, este primer grupo de vueltas cortas. Luego haríamos una vuelta de puntos calados, bueno, ir y venir, 6 relieves más de punto bobo y luego aquí veis volvemos a hacer las vueltas cortas, pero en este caso hay muchas más, la diferencia es más grande. Hay todas estas, por eso os digo que son 14 veces las vueltas cortas. ¿Veis? Aquí se va estrechando más hasta que se juntan. Bien, pues esto es lo que hay que ir haciendo, seguir el patrón. Yo ya os he enseñado cómo se hace cada parte, pero falta una. Falta esta vuelta de aquí, este trocito de aquí, o sea, cuando el patrón hasta aquí va explicando lo mismo que ya hemos visto, punto bobo, punto calado. Aquí sigues con 3 relieves de punto bobo antes de llegar al calado y ahora vendría el punto calado y luego las ondas. El punto calado lo he hecho de la siguiente forma. A partir de aquí, de este último calado, antes de empezar este calado, empiezan los aumentos reducidos. Y esto quiere decir que en la vuelta del derecho se hacen los mismos aumentos que en la del revés. O sea, en vez de aumentar 2 puntos a cada lado, solamente se aumenta 1. Porque yo ya vi que el chal era lo suficientemente largo. ¿Que vosotros lo queréis más largo? Pues seguís con los aumentos igual que al principio, pero yo a partir de aquí reduje a 2 puntos por el lado del derecho y 2 puntos por el lado del revés, y luego ya en la vuelta de calados igual. Con esta franja de puntos calados también podéis jugar un poco y hacerlo cada uno pues un calado que os guste, ¿no? Yo creo que este es el más fácil, pero podéis pues hacer un calado que sepáis hacer, que os guste, pues en fin. Pero yo te explico cómo lo he hecho. El punto doble. Estoy en la vuelta del derecho, pero ya hemos dicho que ahora estamos haciendo aumentos reducidos, o sea que solamente un aumento. Y ahora pues como veníamos haciendo las vueltas de calado, 2 puntos juntos y una hebra hasta 3 puntos antes del final.
2 puntos juntos y una hebra. Tengo que llegar hasta 3 puntos antes del final, pero aquí solamente me queda uno solo, no pasa nada. Hago 2 puntos juntos, una hebra y un punto, porque si no puedo coger 2 no puedo echar la hebra. Entonces aquí un aumento y los 2 de orillo. Y en este caso la vuelta del revés pues va a ser al revés. Estos dos primeros al derecho, punto doble, un punto y un aumento. Y ahora ya punto al revés. A 3 puntos del final, un aumento y 2 al derecho. Ahora aquí punto doble, un derecho y un aumento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues lo que vamos a tener en cuenta es que ahora vamos a hacer hebra y surjete. Entonces la hebra es el punto que se pasa sin tejer. Por lo tanto, como aquí no tengo porque ha aumentado, pues me voy hacia atrás y diré, este será sin tejer, este tejido, este sin tejer y este tejido. Por lo tanto, hago un punto tejido y ahora empiezo hebra y surjete. Un punto sin tejer, un punto tejido y monto. Y veis cómo ahora me cuadra hebra, un punto sin tejer, un punto tejido y monto. Aquí hay que fijarse porque como en realidad esto de aquí ha crecido, pues no podemos empezar de una forma concreta, sino que te va a tocar, pues eso, ir hacia atrás y ver que si el de la hebra, es el punto sin tejer y delante tienes que poner una hebra, pues cuentas hacia atrás. Hebra, punto sin tejer, punto al derecho y monto. Hebra, punto sin tejer, punto al derecho y monto. ¿Veis? Aquí me pasa igual, pues hebra, sin tejer, derecho y monto. Como me quedan 3 puntos, aquí ya puedo hacer el aumento y los 2 de orilla. Y en la vuelta del revés, pues aparte de los aumentos, todos los puntos al revés. A 3 puntos del final, pues el aumento ahora para volver a hacer las 2 primeras vueltas con las que hemos empezado, y ahora estos puntos tienen que ir cogiendo el punto y la hebra. 2 puntos juntos y una hebra. 2 puntos juntos y una hebra. Por lo tanto aquí irá 2 puntos juntos y una hebra y me vuelve a quedar un punto suelto que lo tejo. 2 puntos juntos y una hebra. 2 puntos juntos, ups, y una hebra. Primero el punto, luego la hebra. Así. Entonces, una vez tenga hecho
esta vuelta y la siguiente, que ya sabéis cómo va, se tejen 4 vueltas de tejido liso, siguiendo con los aumentos reducidos, o sea, solamente 2 puntos en cada vuelta, 1, 1 y 1 y 1, y se empieza con el borde. Así que yo voy a hacer esta vuelta, la del revés, una vuelta toda al derecho y una vuelta toda al revés, o sea, solamente voy a hacer 2 porque si no esto cada vez es más grande y las vueltas ya son muy largas, y hacemos el remate. Bien, pues aquí está mi mini chal. Como veis ya he hecho 3 calados, que en realidad son 6. Y como os digo, podéis hacer cualquier tipo de calado, incluso lo que podéis hacer es repetir. Si se os complica esto, pues lo que podéis hacer es repetir 3 o 4 vueltas del calado que venimos haciendo durante todo el chal y quedará igual de bonito, ¿eh? Ahora lo que me interesa saber son los puntos que tengo para hacer los picos. Y tengo 87 puntos. Mirad. Yo he hecho los picos cada 17 puntos. 17 puntos y un pico, porque tampoco los quería más juntos, pero tú los puedes hacer tan seguidos como quieras, ¿eh? Si quieres dejar 12, 15, 10, los que quieras. Y entonces también he dejado aquí al principio 10 puntos, porque me parecía que era lo suyo. ¿Y esto cómo lo calculo? Pues mira, si cada pico tiene 18 puntos, porque son 17 de separación más el punto que forma el pico, pues si yo tengo 87 puntos, lo tengo que dividir entre 18. Y 87 puntos entre 18 me da 4,8. Esto no puede ser. Serían 4,8 veces que yo repetiría los picos en este caso. Entonces voy a ver lo que me sobra. Si multiplico 18 por 4, voy a ver los puntos que realmente me sobran. 18 por 4 son 72. 72 puntos. Y si yo tengo 87 menos 72, quiere decir que me sobran 15 y entonces lo repito 4 veces. ¿Qué pasa? Pues que si me sobran 15 son 7 a cada lado y me sobra uno. Son 7 a cada lado en realidad, porque no me sobra ninguno, porque el pico... Bueno, esto ya es rizar mucho el rizo porque no viene de un punto, pero te lo explico para que lo sepas. Si yo empiezo aquí el pico, aquí hay 17 más 1, 17 más 1, 17 más 1, pero aquí necesito un punto. O sea que son 17 más 1, 18, son 18 más 1 para el primero. ¿Sí? Entonces, si empiezo con 7, teóricamente voy a hacer 4 picos y me van a sobrar 7 puntos al final. Eso tú lo puedes dividir como tú quieras, porque si lo quieres más juntos los picos, pues lo puedes dividir por el número de puntos que tú quieras. Si quieres un pico cada 15 puntos, pues 15 más el punto del pico son 16. Lo tendrías que dividir entre 16. Yo en este punto del chal creo que tenía 309 puntos y como al dividirlo por 17 veces me daba 306 puntos, solo me sobraban 3, pues ¿qué hice? A esos 3 les añadí 18 más y dejé 10 a cada lado, porque me parecía que empezar con 3 en la esquina pues era poco. O sea que, como ves, puedes ir haciendo la cuenta de la vieja, más o menos, en fin. Si tienes alguna duda me preguntas, porque esto ya es matemática pura. Así es como te lo puedo explicar. Si acaso tú cuentas
Porque claro, es muy fácil que te salga un punto más o menos porque te hayas olvidado un aumento o me lo haya olvidado yo. Entonces un poco cuentas, pues si te gusta así de separado, cuentas cada 18 puntos y los que te sobren los repartes entre el principio y el final. ¿Sí? Bueno, pues entonces los picos, ¿cómo se hacen? Pues muy fácil. Hemos dicho que tengo que empezar por 7 puntos. Entonces aquí ya no hago aumentos ni nada, ¿eh? Todos los puntos al derecho. Y 7. Pues ahora en este voy a sacar de aquí 7 puntos. 1, derecho, revés, derecho, revés, 4, 5, derecho, 6, revés y 7, derecho. ¿Que no te gustan los picos tan marcados? Pues aquí sacas 5 puntos y no pasa nada. Y ahora tejo 17 al derecho. Y de nuevo, 1, 2, y 7. Y 17 puntos más. Y otra vez 7 puntos, un derecho y un revés. Y así toda la vuelta. Y aquí pues me quedan 7 como al principio. Si me quedaran 8 o me quedaran 6 tampoco pasaría nada, ¿eh? Y ahora de lo que se trata es de hacer unas vueltas de punto bobo. Las que te gusten. Yo he hecho 2 carreritas y la de cerrar. Así que ahora toca punto derecho sin aumentar nada, con todos estos puntos que tendrás en la aguja, que serán bastantes, y cerrar flojito con un número más o un número y medio más, como veas que tú por tu forma de cerrar pues no te tire. Así que voy a hacer estas vueltas y te muestro el mini chal terminado. Pues veis, aquí está el mini chal con sus picos y tal. Como veis, esto de aquí, que es lo de arriba, los puntos dobles que hemos hecho, pues no tiran nada, o sea que no tienen ningún problema de tirar. Y eso sí, el chal luego hay que bloquearlo y darle la forma, ¿eh? Sobre todo los picos. Pero esto, aparte de que el punto calado pues cede muchísimo más cuando bloqueas un chal, pues también le vas dando esta forma. Y esto, aparte de que crece un montón porque el punto calado está encogido. Esto yo lo que hago es que pongo la prenda como unos 20-25 minutos en agua con un jabón neutro para que empape bien toda la lana. Luego lo seco con una toalla, o sea, lo escurro con una toalla que quede bien sequito, y luego ya lo estiro en una
en unas alfombrillas de estas que hay como para los niños, para el suelo, que son como piezas de puzzle, porque ahí puedo clavar alfileres y lo estiro. Tampoco hay que estirarlo, forzarlo muchísimo, pero sí que es verdad que crece un montón, sobre todo cuando es punto bobo y cuando hay calados, ¿eh? Y entonces los picos también cogen su forma. Aquí, bueno, no son proporcionales a lo que sería la prenda, pero sí que van cogiendo su forma y listo. Tiene mucha más caída porque al quedar estirado pues tiene como más caída, no queda tan apelmazado, o sea que muy bien. Yo esta vez lo he bloqueado a la mitad porque era muy largo, o sea que lo he puesto igual que habéis visto, pero doblado. Luego la raya que hace en medio ya se va, y si no pues con un poco de vapor, ¿veis? Todavía se nota un poco, pero nada, aquí le das un poquito de vapor y esta punta también la tengo que con el vapor redondear un poco porque me ha quedado un poco picuda al doblarla, y pues el chal queda con mucha más caída, más movimiento y más grande. Al final, a mí por la parte más ancha mide 48 centímetros, 48-50, depende si mides el pico o no, y de largo unos 2 metros. Así que espero que te animes, que no es nada difícil, todo es ponerse, y yo creo que con el patrón y el vídeo vas sobrada. También puedes hacer tus propios diseños, ¿eh? Ya te he dicho que puedes cambiar los calados, que lo puedes hacer más largo, que puedes hacer los calados más separados, más juntos, sin calados, solo el bajo calado, en fin, lo que tú quieras. Adaptarlo un poco a lo que a ti te gusta y a lo que tú te ves capaz de hacer. Las vueltas cortas, si no las quieres hacer, pues lo único que pasará es que no te hará esta forma, que aquí se ve poco porque es pequeño, pero luego en el chal se ve más. No te hará esta forma y no tendrás un pico, como si dijéramos, más largo que el otro, pero también será bonito, ¿eh? También lo puedes ir haciendo. El caso es que ya sabes la frecuencia de aumentos y todo, que es lo importante. También puedes dejar de aumentar 2 puntos y 2 puntos en el momento en que tú decidas, que ya es suficientemente largo, porque igual pues si lo haces con una lana o un hilo más grueso, pues te dará más, y entonces puedes decir, bueno, pues ahora hasta aquí he aumentado de 2 en 2 cada vuelta, pero ahora ya voy a hacer aumentos reducidos porque ya no quiero que crezca tanto de largo. Pues también lo puedes hacer, o sea, puedes hacer todas las combinaciones que te parezcan. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que te atrevas, que es muy fácil, que todo es ponerse, que viendo un vídeo yo entiendo que eso es mucha información de golpe, pero si te pones paso a paso con el patrón y si tienes alguna duda miras el vídeo y tal, pues yo creo que lo haces rápido. Total son 4 madejas de 50 gramos. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!